Bendiciones con todos. Tema 14. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy, reinado de Jorán de Judá. Y utilizamos Segunda de Reyes, capítulo 8, versículos del 16 al 24, que dice lo siguiente. Pero le queremos decir también que esta misma cita bíblica, esta historia, se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 21, versículo del 1 al 20. Pero vamos a leerla en Segunda de Reyes. Dice: el quinto año de Jorán, hijo de Acat. Jorán, hijo de Acat, rey de Israel, siendo Josafat, rey de Judá, comenzó a reinar Jorán, hijo de Josafat. Los dos reyes se llaman Jorán por si acaso. Tanto el hijo de Josafat, que está reinando, pero ya está muy enfermo, está mayor, y está viendo que su hijo ayude a reinar. Prácticamente está reinando. Al mismo tiempo está reinando en Israel, en las 10 tribus, Jorán, un descendiente de Acat, ¿sí? Dice, de 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. 8 años, ¿sí? 8 años reinó en Jerusalén, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como lo hizo la casa de Acat, porque una hija de Acat fue su mujer. Aquí hay un grave error, ¿sí? Ya vemos que Jorán de Judá hizo lo mismo que el rey de Jorán de Israel. Siguió los caminos de Acat porque se casó con una hija de Acat. No sé cómo Josafat permitió eso, porque Josafat fue un buen rey, un rey que obedeció la palabra de Dios, un rey que Dios le hizo milagros en las batallas, como ya hablamos en este video, porque siguió al Señor. Pero qué lamentable, da mucha tristeza que muchas veces los hijos no siguen el buen testimonio, el buen consejo de sus padres, ¿sí? Muchos hijos, cuando ya creen tener edad suficiente, se apartan, van tras sus propios deseos, dicen a sus padres: no se metan en mi vida. Y conociendo la trayectoria de acá, la perversidad, la idolatría, la perversidad de Jezabel, decide casarse con una hija de Acat, donde lo corrompieron y lo llevaron a adorar ídolos ajenos. Aquí hay un mensaje para los padres: que aprendan a enseñar a Dios la palabra, que aprendan a enseñar el quinto mandamiento de honrar a ellos como padres, de obedecer como padres, de instruirlo desde niño. La palabra de Dios dice: instruye a tu hijo desde niño, y cuando fuere grande no se apartará de él. Entonces, seguramente hay muchos ejemplos en la Biblia de grandes hombres de Dios, pero que se olvidaron de sus hijos, se olvidaron de instruir a sus hijos. Y aquí es un gravísimo error que Jorán se casa con la hija de Acat. Y hizo lo malo, dice, ante los ojos de Jehová. Hizo lo malo, la idolatría. La idolatría es una de las cosas más abominables para el Señor, ¿sí? Por eso Dios había prohibido que su pueblo se uniera en parentela con otras naciones que tenían idolatría, que llevan efecto la idolatría. Hoy día hay iglesias, hay denominaciones, religiones que practican, y conociendo la palabra de Dios, animan e enseñan a practicar la idolatría. Y no saben que tarde o temprano el juicio de Dios vendrá sobre aquellos. Pero yo no sé qué falta de entendimiento, falta de sabiduría de Dios, para darse cuenta que solo leyendo esta historia de los reyes, primera, segunda, que los reyes que hicieron cosas agradables delante de Dios, que obedecieron su palabra,
como David, Josafat, Josías. Dios los bendijo. Dios hizo grande sus reinos. Pero también vemos aquí en estas historias, y hemos estado hablando en estos videos, cómo Dios ha castigado, ha mandado a desaparecer toda su descendencia de aquellos que no han obedecido la palabra de Dios, de aquellos que no han honrado la palabra de Dios, de aquellos que se han dedicado a la idolatría. Hacían lugares altos. Esos lugares altos no solo había idolatría, ahí había fornicación, había adulterio, había todo tipo de pecados sexuales que apartaron a la nación totalmente, y por eso Dios los castigaba duramente. Pero aquí Joram, hijo de un buen rey, qué cosa, vio como Dios le ayudó a ganar grandes batallas, y no entendió, no vio eso, ¿sí? Se dejó llevar por la pasión, se casó con esta hija de acá y hizo lo malo delante de Jehová. ¡Qué desastre! Ahora comenzó a caer Judá, que estaba firme, con reyes que obedecían la palabra del Señor. Comenzó a caer y va a ver lo que sucede más adelante. Mire, Dios amaba tanto a Israel, ama a Israel, ama sobre todo a Judá, esa parte de allí que había prometido a David. Mire lo que dice, versículo 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Mire, por amor a David, porque David fue un rey conforme al corazón de Dios, no lo destruyó, decidió no destruirla, porque se merecían ser destruidos como las otras 10 tribus que forman Israel. Porque qué muchacho, qué joven, qué hombre que hizo las cosas terribles. Pero seguimos leyendo. Dice, en el tiempo de él se rebeló Edom. Dios mismo hacía esto, ¿sí? Se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Estaba sometido Edom, ahora se rebela. Dios mismo da pasos para esto, para comenzar a castigarlos, para probarlos. Y pusieron rey sobre ellos. Joram, por lo tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los atacó, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Mire, porque se apartaron, comenzaron a hacer lo malo. Dios se alejó de ellos. Y dice, los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar, en lugar suyo, Ocasía su hijo. ¿Qué les parece? ¿Cómo terminan estos reyes que se apartan de Dios, muertos en batalla, dividiendo el pueblo? Estos dos pueblos que estaban unidos a Judá, que pagaban tributo a Judá, se liberaron. Seguramente estos pueblos ya había muchos que se habían convertido al Señor, pero el pecado de este rey los llevó a salirse de allí. Se rebelaron, formaron su ejército y no los pudo. Más bien Joram murió. Porque Dios castigó, hermano. Dios castigó esto porque esto no estaba bien, esto era incorrecto. Y esa fue una falla de Josafat, porque dice que el rey Josafat arregló el matrimonio entre Joram, su hijo, y Atalía, hija de los malvados Acá y Jezabel. Atalía se llama la mujer. Qué cosa, Dios mío. Ahí Josafat se le fueron los libros, como decimos acá. Porque él fue un buen rey. Él fue un rey, mire, que mandó a capacitar, a discipular al pueblo cuando comenzó a gobernar.
Atalías siguió los caminos idólatras del reino del norte, trayendo la adoración de Baal a Judá. Ahora ya no solo Israel adoraba a Baal, ahora también Judá también cayó en lo mismo. Y dando inicio a la decadencia del reino del sur. Cuando Joram murió, su hijo Ocasías llegó a ser rey. Luego, cuando Ocasías fue muerto en batalla, Atalías asesinó, dice, a sus nietos, con excepción de Joás, y se hizo a sí mismo reina. Mire esta mujer. El matrimonio de Joram pudo haber tenido una ventaja política, porque hacían esos matrimonios por ventaja política, pero espiritualmente implicó la muerte, y también la muerte espiritual del pueblo, porque esta mujer hizo que el pueblo de Judá cometiera idolatría. A pesar de que Judá y Edom compartían una frontera común y tenían un antepasado común desde el tiempo de Isaac, las dos naciones peleaban continuamente. Edom había sido un tributario de Judá, del reino de Israel también, y luego del reino del sur de Judá, desde los días de el rey David. En estos momentos Edom se rebeló contra Joram y declaró su independencia. Joram marchó inmediatamente para atacar a Edom, pero falló su emboscada. Por lo tanto, Joram perdió algunas de sus fronteras como castigo por no haber honrado a Dios. Sí, se apartó a Dios, no honró a Dios. Por eso Dios habla de los matrimonios. Habla la palabra del yugo desigual, está prohibido para aquellos que siguen a Dios, que obedecen a Dios. Porque si desobedecen, fracasarán. Y aquí hay un ejemplo de este rey Joram. Qué lamentable. Hizo pecar a todo el pueblo. Y aquí comienza a caer ya Judá también, que se mantenía bajo la dirección, bajo la dirección de Dios. Cuando uno se aparta de Dios, pierde todo. ¿Sí? Porque Dios se aleja por causa del pecado, porque Dios es santo, santo, santo. Ya Dios ya no bendice. Ya Dios no da sabiduría. Sí, se pierde todo. Y este Joram perdió todo e hizo que Judá perdiera todo. Por amor a David, que fue un buen rey, Dios no lo destruyó a Judá. Le dio una lámpara, porque de allí viene la descendencia del Salvador, el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Ahora, pero usted que está escuchando esta palabra de Dios, la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué está pensando? Tal vez se ha apartado, tal vez es un cristiano apartado, tal vez es una persona que nunca había escuchado de esto, tal vez es una persona que está metida en la idolatría. Le decimos hoy, deje la idolatría, deje de adorar ídolos, porque el Señor va a castigar por eso, le va a castigar. Venga el Señor, arrepiéntase, entregue su corazón y vida al Señor. ¿Sí? Entregue. Y nosotros aquí le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted venga a los pies del Señor. Repítala con todo su corazón, que dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Aceptó a Cristo, deje la idolatría, venga la palabra de Dios, adore solo al Señor en espíritu y en verdad, como le dijo Jesucristo a la samaritana. Tenga tiempos de lecturas bíblicas, de meditación en la palabra. Deje que el Espíritu Santo le enseñe y después busque obedecerla, aplicarla y, por qué no, mañana predicarla también. Tenga tiempos de oración, converse con el Señor, Él le va a responder, créamelo. Y tenga tiempo de alabanza. Alabe al Señor, porque al único que hay que alabar es al Señor, porque Él se lo merece, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores.
Y les contamos que hay espacio también para usted acá en la iglesia. Venga a la iglesia. Juntos seguiremos aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Aquí vemos otra vez, Señor, como no se quiere obedecer tu palabra, mi Dios. Como hijos no honran a sus padres, o como padres mismos hacen alianza con impíos, creyendo que van a ganar, pero no se dan cuenta que van a perder, como en el caso de Josafat con su hijo. Señor, que tu palabra nos dé entendimiento y que tu Espíritu Santo nos dé la fuerza y el valor para obedecerla y aplicarla, Señor, porque nuestra carne es tan rebelde que no quiere obedecer. Como en este caso, Jorán vio a su padre hacer las cosas bien, vio a su padre ganar grandes batallas con tu ayuda, Señor. Pero aquí tomó una mala decisión y su hijo aceptó. Si hubiera sido un buen hijo, un hijo obediente a tu palabra, ha dicho, no, papá, lo siento, pero eso no está bien delante de Dios. No está bien. ¿Sí? Me voy a casar con una mujer que honre al Señor. Entonces, aprendamos de esta palabra. Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a aprender esta palabra, a ponerla en práctica, Señor. Que esta palabra sea llevada por todos los lugares, mi Dios, y germine, y produzca cambio, y produzca una cosecha, Señor, de hombres y mujeres que honren y glorifiquen tu nombre. Que lleve esta palabra, que llegue a los gobernantes, que los gobernantes sepan que al único que hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, que hay que dejar los ídolos que han inventado las religiones. Tantos ídolos que han inventado, Señor, que hay que dejarlos y que hay que venir a ti. Sí, Señor, ayúdanos con tu Espíritu Santo y que tu Espíritu Santo nos revele la verdad. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica. Sigamos reenviando para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.